Iniciamos el programa de hoy mandándole un saludo a todos ustedes, televidentes, amigos que nos siguen día a día con nuestro programa Doctor en Casa, recordándole además que usted puede ingresar a nuestro sitio www.doctorencasatv.com y enterarse de secciones o parte de nuestros programas, pero además conocer otros consejos y recomendaciones que en esta página le damos día a día. Además, le quiero recordar que tenemos un programa de radio cuyo podcast está de lunes a viernes en la misma dirección web. Vamos a partir el programa hoy día hablando de la fibrosis quística pulmonar, una enfermedad que queremos hoy día, en este primer bloque, llegar a los conceptos básicos. ¿Qué está pasando hoy día con esta enfermedad? ¿Cuál es el pronóstico de una persona que tiene esta dolencia? Y lo vamos a hacer junto al doctor Felipe Riveros, él es broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Felipe? Claudio, mucho gusto estar acá. Felipe Rivera, entonces. Felipe Rivera. Felipe Rivera. Doc, para hablar de esta enfermedad, yo creo que lo primero es entrar en el detalle, ¿no? Es por qué se produce, qué zonas del pulmón afecta, empezar a entenderla de esa línea. A ver, primero, lo importante es decir que esta es una enfermedad que no solamente afecta al pulmón. Correcto. Es una enfermedad genética. Sí. Y que lo que pasa es que está alterada todo lugar donde haya secreción. Está alterada una proteína, una enzima, que es la que produce que salga sal, agua de las glándulas esencialmente. Entonces, en todas las partes en que haya secreciones, estas secreciones estarán alteradas y van a engrosarse, van a estar viscosas, tremendamente espesas. Por supuesto, el pulmón es uno de los sectores donde hay glándulas con secreciones. Por ende, las secreciones bronquiales van a ser tremendamente espesas, van a tapar los bronquios. Al tapar los bronquios se produce gran generación de cultivo bacteriano, porque nosotros estamos llenos de bichos. Nuestra boca, nuestros dientes, claro, nuestra laringe está llena de gérmenes y los gérmenes encuentran el caldo cultivo, el sector más propicio para crecer. Ahí están felices. Entonces, al crecer, destruyen, inflaman, porque el cuerpo trata de matarlos y al matarlos con la inflamación que no tiene freno empieza a destruir el pulmón. Felipe, déjame viajar un poquito antes para que las personas que están en la casa entiendan por qué el organismo, ¿no es cierto? Y estos tubos respiratorios, este árbol, ¿no es cierto?, que permite que oxigenemos nuestra sangre, tiene secreciones. ¿Por qué el ser humano en estos conductos tiene secreciones? ¿Cuál es el fin de tener secreciones? Porque en este caso estamos diciendo que secreta mucho y que eso permite que lleguen a las bacterias, ¿no es cierto?, y todos estos microorganismos. ¿Por qué hay secreción? A ver, normalmente nosotros tenemos un sistema defensivo. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos estar preparados para expeler, para rechazar lo que nos ataca. Exacto. Y las cosas que nos atacan son gérmenes, polvo, partículas. Entonces la sección permite que los tubos que están dentro del pulmón puedan manejar, haciendo que viajen las partículas de dentro hacia afuera. Es como un sistema de limpieza. Absolutamente. ¿No es lo que se llama un clearance. Así como hay glándulas que producen secreciones, ¿no es cierto? Hay un sistema de una serie de pelitos que hacen que la secreción, que va rellena con estos bichos, ¿no es cierto?, con estas partículas, vayan hacia afuera y el individuo las va a botar, ¿no es cierto?, con la tos o las va a botar simplemente con la expiración. Entonces, preguntas que son súper domésticas en virtud de las preguntas que tiene nuestro público. Entonces, ¿debemos eliminar las secreciones? Lo que pasa es que normalmente se produce una cantidad de secreciones insuficiente como para que haya, ¿no es cierto?, expectoración. O sea, un sujeto normal no anda eliminando expectoración, esputo en forma frecuente. Correcto. ¿Por qué? Porque la secreción es suficiente para limpiar, pero insuficiente para salir hacia la calle. Correcto. Y el individuo tiende a tragársela en forma inconsciente. Esa es la deglución normal de la secreción. Va al esófago, al estómago. Correcto. Y se absorbe. Volvemos a la fibrosis. Entonces, que hay una hiperproducción de esta secreción que muy bien nos definía Felipe. Correcto. Más que hiperproducción, es una secreción muy viscosa, muy adherente, muy gruesa, sí, que ocluye. Correcto. Correcto. Esta condición es una condición asociada a la genética. Genética, claro. O sea, nosotros tenemos unos cromosomas y en los cromosomas está la información, ¿no?, que nos hace tener los ojos de color distinto, el pelo de color distinto. Correcto. Y todas nuestras proteínas están codificadas en estos cromosomas. Y tenemos 2 cromosomas. Y en cada cromosoma hay un grupo de genes, que son los que en último término tienen la información. La información, sí. En la fibrosis quística están alterados un grupo de genes que determinan este tipo de secreción, este tipo de sustancias, nosotros, que se producen en las glándulas. Para que exista la enfermedad tiene que haber
¿no es cierto?, ambos cromosomas con ambos grupos de genes alterados. Correcto. Por eso existe un grupo enorme de enfermedad, una dispersión de que hay fibrosis quística severas, graves y otras no tan graves. Por eso es tan distinta la sobrevida, no solamente por las nuevas terapias que han aparecido, sino que porque la forma, la expresión es distinta. Felipe, ¿desde cuándo se puede saber que tengo esta condición? ¿Desde qué edad se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? Pensando en las personas que no ven y que dicen, chuta, ¿cómo parte esto? Es que lo que pasa es que depende, porque hay formas muy graves, ¿no es cierto?, que son aquellas que se notan incluso cuando el niño nace, incluso ya intrauterino, porque viene con una tremenda alteración de su aparato digestivo. Correcto. Porque tal como dije anteriormente, no solamente afecta al pulmón, claro, sino que donde haya glándulas, donde haya secreción, claro, el intestino, afecta al páncreas. Entonces, los niños nacen con obstrucción intestinal, es lo que se llama un hilio por meconio, un hilio meconial. Entonces, el niño puede nacer con una obstrucción intestinal severa, grave, con una gran mortalidad. A su vez, después, a medida que nace, que crece, ¿no es cierto?, el niño va a tener una gran cantidad de bronquitis, obstrucción bronquial con secreciones y se va a notar, va a tener como infecciones respiratorias a repetición. Eso se puede hacer parar la oreja, ¿no es cierto?, en el sentido que algo está pasando. Algo está pasando, sí. Ahora, en algunos países se hacen unos test, ¿no es cierto?, que es un test de pinchar el talón y buscar una enzima, etcétera, pero que no se hace en todas partes, caro. Entonces, pero uno sospecha cuando hay, ¿no es cierto?, este tipo de alteraciones en los niños. Y más cuando adolescente y adulto, con la aparición de fenómenos bronquiales, secreción bronquial espesa, correcto, fenómenos infecciosos, sinusitis, ¿no es cierto?, porque altera también los senos paranasales, ¿no es cierto?, y una serie de alteraciones digestivas, esteatorrea, diarrea con grasa, porque el páncreas, como también tiene secreción, se tapan los conductos, no hay la secreción para absorber las grasas, entonces las deposiciones tienen gran cantidad de grasa y lo que se llama esteatorrea. Más tardíamente, desnutrición, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el individuo no es capaz de absorber la alimentación. Los nutrientes, exacto. Déficit de vitamina, especialmente las vitaminas liposolubles, que aquellas que necesitan de la grasa para absorberse. A, D, E, K, por ejemplo. Etcétera, etcétera. O sea, aparato respiratorio es la expresión más grave de la enfermedad. Claro. 90 o más % de la gente que fallece por complicaciones del aparato respiratorio. Pero no excluye la pancreatitis, por ejemplo. Exacto. El individuo tiene, por ejemplo, infertilidad, el hombre. ¿Por qué? Porque afecta también todo lo que es conducto, ¿no es cierto?, del testículo, donde se forma la movilización del espermio. Si bien es cierto, producen espermio, ¿no es cierto?, esta célula que es capaz de fertilizar, esta no puede movilizarse normalmente. Según lo que tú refieres, ¿no es cierto?, hay distintas formas de expresión, ¿no es cierto?, unas más graves que otras, pero lo que estamos entendiendo es que esto se manifiesta o debuta o se hace el diagnóstico en la infancia. La mayoría de las veces. ¿Y si no, qué pasa? ¿Y si no, por qué podría ser más tarde? Bueno, nosotros, por ejemplo, en algunas ocasiones hemos hecho diagnóstico más tardío en gente de más edad. Porque hay una manifestación más tardía, una penetración genética más suave, que se llama, una enfermedad más leve. Y hay casos que se han diagnosticado alrededor de los 20, 30 años incluso. Yo me recuerdo un caso de una señora, ¿no es cierto?, que el diagnóstico lo hicimos alrededor de los 40 años. Correcto. Ahora, la sobrevida ha permitido hacer esto. ¿Por qué? Porque cada vez vive más la gente. Ahora, con lo que tú aseveras, ¿no es cierto?, que cada vez vive más la gente, la pregunta de cajón es gracias a la terapéutica, al tratamiento, a la clínica, a la investigación, ¿qué se hace hoy día entonces? Un paciente que es diagnosticado hoy día con fibrosis quística pulmonar. Primero el diagnóstico precoz, ya. O sea, lo más temprano. Sí, exacto, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la enfermedad lo que produce es su complicación respiratoria, que es la más que mata. ¿Cómo se evita las complicaciones respiratorias? Kinesioterapia. O sea, hacer que el individuo sea capaz de eliminar estas tremendas cantidades de secreciones espesas, que el individuo no puede toser, la eliminar. Entonces, kinesiólogo, drenaje postural, nebulizaciones, ¿no es cierto?, fluidificación, o sea, para que las secreciones se transformen más líquidas, se puedan eliminar más fácilmente. Impedir que la infección produzca destrucción. Claro. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo cultivos, ¿no es cierto?, acciones para ver qué tipo de gérmenes hay y si necesita o no antibióticos. Y se van a utilizar antibióticos ya sea oral, ¿no es cierto?, endovenoso en casos graves, o incluso nebulizaciones con antibióticos. Hay una serie de antibióticos que ya están probados que son capaces de no solamente de tratar la enfermedad,
de traer la infección, perdón, sino que impedir que ésta destruya en forma importante. Correcto. E incluso erradicar los gérmenes que son los que se quedan pegados en los bronquios, produciendo una destrucción crónica, definitiva e irreversible. Claro, tú señalas acá, dices, la muerte, ¿no es cierto?, o el fallecimiento puede llegar por una complicación grave pulmonar o por un deterioro pulmonar en el tiempo. Por lo tanto, todo lo que has apuntado hoy día es decir, cuidemos los pulmones, ¿no es cierto? Desde el kinesiólogo, Quiero ir a otra cosa, aparte de los medicamentos y todo, el tema medioambiental, el tema del cigarro, el tema de la polución, el dónde elijo vivir, también me imagino que influye mucho. O sea, estos individuos se contaminan fácilmente con gérmenes externos, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que se infecten. Vacuna antigripal. Ya, eso vacuna es de regla. De regla, todos los años. Vacunación. Vacuna, ¿no es cierto?, antineumónica. Claro. ¿No es cierto? Vacuna antitos convulsiva. Pero no olvidemos también que la parte nutricional es tremendamente importante. O sea, ese individuo sabemos que un porcentaje enorme tiene mala absorción, por lo tanto es importante una buena nutrición, así como hablaba, ¿no es cierto?, en un programa anterior de nutrición que vimos en algún momento, ¿no es cierto?, es darle un apoyo nutricional. Correcto. Vitaminas, alimentación adecuada y reemplazo de las enzimas pancreáticas. Porque las enzimas pancreáticas nos están siendo capaces de llegar al intestino, entonces aportarlas desde afuera. Y otra serie de otras cosas, por ejemplo, ¿no es cierto?, apoyo psicológico. Claro. Porque no hay que olvidar que alrededor de este individuo existe una familia. Obvio, con una angustia tremenda. Una angustia sabiendo que tiene una enfermedad grave que lo puede matar. Entonces, tratamiento psicológico familiar. Y desde la familia también aprovechar lo que tú estás diciendo para tener en consideración que hay un porcentaje importante de polución, ¿no es cierto?, que generamos dentro de la casa. Al elegir una calefacción, a lo mejor que va a producir contaminación, el tema del hábito tabáquico, ¿no es cierto? Si usted, papá, mamá, tiene esta condición, usted no puede fumar, está bloqueado dentro de la casa, o sea, es imposible pensar en que se haga aquello. También aquí hay un tema de conciencia, ¿no es cierto?, personal, familiar, respecto del cuidado de un chico, ¿no es cierto?, que tiene esta condición. Absolutamente, o sea, nosotros no nos vamos a cansar jamás de decir que el fumar dentro de la casa es una condición sine qua non para tener una vida sana. No solamente en estos pacientes, en todos los individuos. ¿Caso extremo, trasplante pulmón? A ver, el trasplante pulmón es una etapa, ¿no es cierto?, de aquella enfermedad que a pesar de todos los cuidados, fisioterapia, kinesioterapia, antibióticos, nebulizaciones, ¿no es cierto?, el pulmón se echa a perder de tal manera que produce lo que se llama insuficiencia respiratoria. Es decir, incapacidad del pulmón para llevar lo más importante a la selva, que es el oxígeno. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es sacar esos pulmones y ponerle. Lamentablemente, hay que hacerlo con los dos. Exacto. No se puede hacer monopulmonar, hay que hacer los dos pulmones. Y eso en Chile sabemos que es difícil conseguir uno, es más difícil conseguir dos. Sí, bueno, hay un llamado entonces también, ¿no es cierto? Aprovechemos la instancia para llamar a la buena voluntad de las personas, al amor que realmente tenemos que profesar por el otro ser humano que hoy día está sufriendo, que tiene un problema de ser donante. Y creo que tenemos que en este país establecer esa campaña de donar los órganos. Y si usted eligió donar los órganos, por favor que nadie cambie esa opción. Estamos terminando el programa ya, fíjate, se nos fue este tiempo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Felipe. Agradecemos también, por supuesto, al Hospital Clínico Universidad de Chile y la gentileza de traerlo para acá. Así que muchas gracias. Vamos a seguir conversando de este y otros temas muy interesantes en su programa Doctor en Casa.